Ok, chicos, darles la bienvenida a esta nueva clase en esta semana, ¿no? La clase del curso de base de datos avanzado. Nos encontramos viendo la unidad número 2, que son sentencias SQL avanzadas, ¿no? En cuanto al contenido de este curso, esta unidad número 2, que es la última unidad previo al examen del primer parcial, ¿no? Haciéndoles un recordatorio del proyecto. Su proyecto en el primer parcial tiene dos partes, ¿no? Una parte que es la de administración de base de datos y la otra parte que es la de que ustedes puedan crear una base de datos de ejemplo y realizar algunas consultas SQL avanzadas, que es lo que estamos viendo en esta unidad 2. Entonces, les decía ya en la clase anterior, se asume que ustedes ya tienen conocimientos de las sentencias SQL básicas, select, insert, update, delete, y empezamos a ver ya en clase anterior ya consultas resúmenes a través de las sentencias group by, ¿no? Group by, funciones de grupo, ¿no? La sentencia group by que me permite hacer agrupamiento de datos, y empezamos ya a ver esas consultas que se denominan consultas avanzadas. El día de hoy vamos a continuar viendo otro elemento que le permite al select también muchas otras variantes. Este se denomina subqueries, ¿no? Subqueries, y los subqueries también se denominan o son parte de estas sentencias SQL avanzadas, ¿no? Entonces tenemos ahí una presentación en el aula virtual en la clase del día de hoy. Y bueno, vamos a proceder a revisarla y posteriormente, como lo estamos realizando, vamos a la plataforma a hacer unos cuantos ejercicios, ¿no? Para ello, ¿no? Es importante que ya a esta altura ustedes ya tengan una base de datos con la que estén practicando. En la clase anterior se indicó incluso para una tarea que ya deben tener la base de datos de órdenes de venta, ¿no? El modelo de órdenes de venta, que son 10 tablas, que son las que estamos utilizando para estas clases, ¿no? Entonces ya deben estar ustedes trabajando con ese modelo en sus máquinas, deben estar ya conociendo las tablas si no las conocen, revisando los datos, porque seguramente si las estamos utilizando en las clases, es bastante probable que también las lecciones y el examen pudiéramos utilizar, ¿no? Pudiéramos utilizar esa misma base de datos de el modelo de órdenes de venta de 10 tablas, ¿no? Que es la que estamos utilizando. Entonces, a esta altura ya cada uno de ustedes debería tener instalada esa base de datos y bueno, y poder estar practicando lo que hacemos acá en clase. Déjenme proyectarles las diapositivas del tema de subqueries, ¿no? Me indican si pueden ver ahí las diapositivas. Si se puede ver. Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces el tema de subqueries. Bueno, ¿cuándo se presenta este subquery? Cuando se quieren resolver interrogantes como la que vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, si la interrogante me dice que se quiere saber cuáles son los salarios mayores que el salario de Abel, ¿no? Esa es la interrogante. Dice, se requiere saber cuáles son los salarios o de quiénes son esos salarios mayores que el salario de Abel. Entonces, cuando me hacen ese interrogante, yo eso, cuando lo estoy trabajando, pensando, yo lo divido en una interrogante externa y una interna. Porque para saber qué empleados tienen salario mayor que el salario de Abel, primero yo tengo que resolver y saber cuál es el salario de Abel. Ese sería el query interno o denominado también subquery, que lo ven aquí. Entonces, este interrogante que nos planteamos al inicio, ¿no? De saber quiénes, qué empleados
tienen un salario mayor que el salario de Abel, hemos visto ahora que se descompone en dos. Internamente yo debo resolver primero cuál es el salario de Abel. Entonces, cuando yo tengo esas dos interrogantes, una interna y otra externa, yo digo, bueno, aquí yo me encuentro ante un subquery. Un subquery. Y bueno, el subquery tiene esta sintaxis, ¿no? La interrogante interna yo la debo resolver como aquí ven con un select que va entre paréntesis para que el resultado de ese select, de ese query interno, yo poder utilizarlo en el query externo o principal. En el query externo principal. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? El ejemplo que se planteaba, ¿no? ¿Qué empleados tienen salario mayor que el empleado de Abel? Entonces, miren, yo digo aquí, ¿qué empleados? La tabla de empleados tienen salario cuando el salario es mayor y el query interno, el salario de Abel no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, yo tengo que resolverlo mediante un query interno, que aquí está. En el query interno yo voy a preguntar específicamente a la misma tabla de empleados con el apellido Abel, cuál es el salario de Abel. Entonces, resuelvo el query interno, me dice que el salario de Abel es 11,000. Y entonces el query externo utiliza esos 11,000. Me va a mostrar los empleados cuyo salario es mayor a 11,000. Entonces, lo que ven ahí es un subquery, ¿no? De esa forma se construye, se elabora un subquery y tiene esa estructura. Bueno, y es otro de los elementos que estamos viendo importantes dentro de lo que se denominan consultas avanzadas SQL. Acá hay, bueno, ciertas condiciones que ven que el subquery, que es acá interno, va encerrado entre paréntesis, como ven. Va encerrado entre paréntesis. El subquery, este subquery siempre va aquí a la derecha de este operador. Miren, aquí está el operador y en la parte derecha con esta tabulación para leerlo mejor, así se debe hacer el subquery, ¿no? Y tienen que darse cuenta el subquery. En este caso, si me devuelve un valor, yo utilizo aquí un operador para evaluar un solo valor. Pero puede ser que el subquery me devuelva 2, 3 o múltiples valores. Entonces ahí yo tengo que ver cuál es el operador permitido que me permite evaluar varios valores, ¿no? Y hablando de eso mismo, ¿no? Cuando el subquery me retorna un solo valor, miren aquí, stclear, un solo valor, eso se denomina subquery de registro simple, pero puede que el subquery me retorne más de un valor, stclear y saman aquí. Entonces, ese subquery se indica que es de registro múltiple. Y dependiendo de ello, yo utilizo operadores. Por ejemplo, para este de aquí que me retorna un solo valor, los operadores válidos son el igual, el mayor, mayor igual, menor, menor igual o desigual. Cuando me retorna un solo valor. Como este es el caso, veíamos este ejemplo, me está retornando un solo valor y utilizo el operador aquí mayor. Pero cuando el query me retorna ya más de un valor, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de, tengo aquí un subquery con dos query internos. En los dos query internos me está retornando un solo valor. Me está retornando un solo valor. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando cuáles son los empleados cuyo cargo es igual al cargo del empleado 141 y cuyo salario es mayor al salario del empleado 143. Entonces miren que ahí las interrogantes internas son dos y bueno, y también me encuentro con lo que se denomina como subquery. Y en estos dos casos son subqueries de registro simple porque cada subquery me está retornando un solo valor. En el primer caso, stclear
Y en el segundo caso me está retornando 2600. Un solo valor y el operador que utilizo aquí es válido. Acá también en los subqueries yo puedo utilizar funciones de grupo. Y miren que ahí ya estoy combinando subquery con funciones de grupo. Por ejemplo, esta función de grupo aquí me saca de los empleados cuál es el mínimo salario. El mínimo salario es 2.500. Entonces estoy sacando de todos los empleados qué empleados ganan el mínimo salario. Esa sería el enunciado. De todos los empleados, mostrar los empleados que ganan el mínimo salario. Entonces lo primero que debo resolver es cuál es ese mínimo salario. Esa es la consulta interna que la ven aquí, entre paréntesis, y es lo que se denomina como subquery. Me devuelve un solo valor y bueno, y yo utilizo el operador igual que es permitido para un solo valor. Puedo también, miren, combinar con la cláusula having. Por ejemplo, aquí, en este query principal o externo, yo estoy obteniendo agrupado por departamento cuál es el mínimo salario de todos los departamentos. Agrupado por departamento cuál es el mínimo salario de todos los departamentos. Pero ahí yo excluyo con el having, veíamos en la clase anterior, excluyo de ese grupo de resultados, del group by, excluyo con el having aquellos mínimos salarios que van a ser mayores al salario mínimo de los empleados que trabajan en el departamento 50. Entonces aquí lo primero, en el query interno tengo que resolver cuál es el salario mínimo de los empleados que trabajan en el departamento 50. El salario mínimo es 2.500. Y en el externo, de esos grupos de resultados, solo voy a mostrar aquellos grupos cuyo mínimo salario sea mayor a 2.500. Entonces miren que aquí ya estamos haciendo uso de un subquery, pero con otros elementos, como el group by, funciones de grupo min. No, acá hay un error. Hay un error y es un poco lo que les estaba comentando. Este query interno, si ustedes lo analizan como estoy haciendo un agrupamiento de datos, me va a retornar más de un valor. Me va a retornar 2, 3, 4 valores, pero más de un valor, varios registros me retornan. Entonces, cuando un query interno me retorna varios registros, yo no lo puedo evaluar con un operador para un solo valor, que es el operador igual. Entonces, miren, si yo trato de ejecutar este query, me sale un error. Y aquí me dice, ¿no? El subquery está simple, este de aquí me está retornando más de un registro. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Yo tengo que buscar cuál es el operador apropiado, entonces. El que me permite manejar varios valores. Acá también puede ser que si el query interno no me devuelve ningún valor, el query externo también no va a poder ser evaluado, no me va a retornar ningún valor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se está obteniendo el cargo de un empleado específico, el empleado AS. Y estoy mostrando acá los empleados cuyo cargo va a ser igual al cargo del empleado AS. Entonces, el subquery no me retorna valor. Ahora, acá están los operadores cuando el subquery me retorna más de un valor. Cuando me retorna más de un registro, yo puedo utilizar cualquiera de estos tres operadores. El in, que es un operador que me permite evaluar una lista de valores. El in, el any, que me compara el valor con cada valor retornado por el subquery. O sea, el any se puede cumplir con cada valor retornado por el subquery. Y el all compara el valor, se debe cumplir con todos los valores retornados por el subquery.
Entonces, por ejemplo, miren, ahí estoy utilizando el ENI. ¿Por qué utilizo el ENI? Porque el subquery me está devolviendo 3 valores. ¿Qué valores me devuelve el subquery? 9.000, 6.000 y 4.200, que son los salarios de los empleados cuyo cargo es IT Pro. Hay estos 3 salarios. Entonces, el query externo, como hay 3 valores, debe utilizar un operador. O bien utiliza el IN, el ENI y el OL. El ENI lo está utilizando aquí porque está evaluando cuando el salario sea menor que cualquiera de estos 3. Cuando el salario es menor que cualquiera de los 3, entonces me va a dar el resultado, ¿no? Que cualquiera quiere decir que evalúa o bien si es menor que 9.000, bueno, va a dar resultado. Si es menor que 6.000, va a dar resultado. Si es menor que 4.200, va a dar resultado. Y aquí podemos evaluar en estos salarios que están de resultados, ¿no? Por ejemplo, 5.800. 5.800 no es menor que 4.200, pero 5.800 sí es menor que 6.000. O sea, basta que sea menor que cualquiera de ellos y me va a dar resultado. Igual con los otros valores, ¿no? 3.500 es menor que 4.200, ¿no? Basta que sea que se cumpla con 1 para que aparezca en el resultado. En cambio, el LOL, acá tengo el mismo, miren, el mismo query, pero en vez de any, el LOL. En vez de any, el LOL. Y voy a tener menos resultados, porque aquí el LOL lo que hace es evaluar que el salario sea menor que los 3, no que cualquiera de los 3, que el salario sea menor de los 3. Entonces, 3.500 es menor que 4.200, que 6.000 y 9.000. 3.100, 2.600 y 2.500 es menor que 4.200, 6.000 y 9.000. Es menor para los 3 valores que me retorna el subquery. Entonces, el all evalúa que se cumpla la condición que sea menor para todos los valores del subquery. Y bueno, el link me evalúa de una lista de valores. En este caso, bueno, el query interno no está retornado, no hay evaluación en el link. Que yo puedo utilizar también el not in, ¿no? Que no se encuentre en la lista de valores. Bueno, y eso es un poco lo que teníamos planificado el día de hoy, el tema de subqueries, que como ven ustedes, yo los puedo combinar con las sentencias group by, having y otras sentencias select, bueno, haciendo del select una sentencia aún más potente de lo que conocemos, permitiéndome combinar estas herramientas diferentes para obtener lo que se denomina una consulta avanzada, ¿no? Voy a presentarles acá la herramienta para, bueno, ir viendo este tema del subquery con ustedes, ¿no? Ok, aquí está el subquery, pero antes vamos a hacer un breve repaso, ¿no? Un breve repaso de lo que les decía la sentencia select. Yo les comentaba en clases anteriores que les había dejado una diapositiva para que vean la sentencia select, porque es la que me permite hacer estas consultas avanzadas, ¿no? Entonces, para recordar, la sentencia select me permite trabajar con cualquiera de estos operadores de comparación en la cláusula where principalmente, ¿no? El igual, el desigual, el menor, menor igual que, mayor, mayor igual. Profe, disculpe, no sé si sea el único, pero no me está cargando lo que comparte pantalla. Ya, gracias. Déjeme volver a compartir. Me indican, por favor, si se ve en la pantalla, la herramienta. Ahí sí se ve, profe. Ya, gracias. Ok, bueno, entonces les comentaba que la sentencia select, haciendo un breve repaso, tiene estos operadores de comparación.
que yo mayormente los utilizo en el where, ¿no? Mayor, menor, mayor igual que, menor igual que. Estos operadores aritméticos también, que son importantes porque en la sentencia select, en alguna columna, que sea columna numérica, yo puedo hacer operaciones. Obviamente, si es con el select, no es que van a quedar guardadas en la base de datos, sino que es solo a nivel de consulta, ¿no? Y también tengo los operadores lógicos que me permiten en el where poner más de una condición. El operador AND, el OR, el NOT. Y los operadores especiales. El IN, que me permite comparar en la cláusula where con una lista de valores, ¿no? Si la condición se cumple con una lista de valores. El between, si la condición se cumple con un rango de valores. El like me permite validar con un patrón dentro de una cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Entonces yo ahí, haciendo uso de lo que se denominan comodines, como el porcentaje o el guión bajo, yo puedo, por ejemplo, ya buscar un patrón, como por ejemplo que me digan, quiero saber los empleados cuyo apellido empiece con la letra A. Entonces, eso es un patrón dentro de la cadena de carácter apellido. O quiero buscar los empleados cuya dirección finalice con la S. Entonces, eso lo puedo hacer con el like y con los comodines. Y el is null. Entonces, son unas variantes, una serie de operadores especiales que lo que hacen es darle una potencia mayor a la sentencia select, ¿no? Con esas variantes yo puedo ya incluso resolver inquietudes ya bastante reales de requerimientos de información hacia la base de datos. Pero ya empezamos a ver también que a esos operadores que tengo de la sentencia select, que ya la hacen una sentencia muy útil, yo le puedo añadir ya otros conceptos. Y un concepto que veíamos en la clase anterior es las agrupaciones o agrupamiento de datos mediante el group by. Entonces, por ejemplo, aquí yo les decía la tabla empleado. Siempre es importante cuando yo quiero hacer un grupo de datos, ¿no? De este conjunto de registros yo quiero hacer un grupo de datos. Siempre fijarnos con las columnas que son clave foránea. Porque con las columnas que son clave foránea, yo en esas columnas se puede decir, es ideal hacer el agrupamiento de datos por esas columnas. Por ejemplo, yo de aquí, yo puedo hacer agrupamiento de datos por cargo. O sea, quiero saber, por ejemplo, miren, ahí lo que estoy ordenando aquí, la tabla empleados por cargo. Aquí está ordenado por cargo. Y yo veo, por ejemplo, que estos empleados de aquí, estos 2, 4, 6, 7 empleados, tienen el mismo cargo, 6, 6, 7. Job ID, que es el cargo, es la columna foránea. Entonces, de este grupo de empleados que tienen el mismo cargo, imagínense, yo quiero saber cuál es la suma de los salarios. De estos 7, ¿cuánto le suman los salarios? Y asimismo quiero saber con los del cargo 668, que son 2 nada más. De estos 2, ¿cuánto es la suma de los salarios? Que yo la puedo calcular ahí visualmente, es 3,650, ¿no? O por ejemplo el 669 acá, que está aquí abajo. Son 4 empleados. Yo quiero saber la suma de los salarios. Es 11,885. Ahí yo lo puedo sumar. Pero si yo ya quiero eso ya automático, porque aquí lo estoy haciendo visualmente, ¿no? Si yo ya lo quiero automatizar, digo, bueno, yo quiero agrupar por esta columna. Job ID y voy a sumar los salarios. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué está haciendo? Veamos. Aquí está haciendo de la tabla de empleado, agrupando, miren, por la columna Job ID. Y yo les decía que esta columna del group by debe ir en el select. Aquí está Job ID mismo, que es lo que se va a mostrar, este Job ID.
acompañado de una función de grupo. Entonces, ¿qué función de grupo está aplicando aquí? La suma de salarios, o sea, me va a sumar, por ejemplo, de 667, todos estos salarios, pero también estoy aplicando la función de grupo con, que me los va a contar, que yo los puedo contar porque ya los conté, son 7. 2, 4, 6, 7. Pero eso es, lo estoy haciendo visualmente. Ya automático sería aquí con esto de aquí, veamos. Veamos entonces el agrupamiento de datos que me retorna el GRUBY. Aquí está el agrupamiento, ¿no? Del cargo 670, la suma de salarios es 14.650 y hay 11 empleados. 11 registros de la tabla de empleados. Del cargo 672, la suma de salarios es 5.000 y hay solo un empleado. Del cargo 671, la suma es 19.075 y ahí hay 7 empleados o 7 registros que me sumó. Del cargo 669, 11.885, 4 empleados. Miren, del cargo 667, que estábamos viéndolo hace un momento, ahí, aquí están los 7 registros y la suma de salario es 6.450. Y del cargo 668, la suma de salarios es 3.650 y hay solo 2 empleados. Entonces, eso es lo que denominamos agrupamiento de datos, porque es muy útil. Miren esta información. Que alguien me solicite, sí, yo quiero saber la suma de salarios agrupado por cargo. Para saber de esa manera en qué cargo estoy pagando más. No, aquí yo lo puedo saber. Aquí, si ordenamos aquí, la salida, ¿no? Este es el cargo 671, donde estoy pagando o gastando en salarios 19.075. El cargo en el que estoy gastando menos salarios es este, 3.650. Entonces ya las consultas se vuelven un poco más útil con estas herramientas como el agrupamiento de datos. Miren, acá hay otra consulta donde ustedes ven que ya estoy utilizando aquí lo que se denomina una unión, porque estoy consultando dos tablas, la tabla empleado y la tabla yo. Y la condición de unión es esta, que utiliza la clave foránea, Job ID de la tabla empleado, y la clave primaria, Job ID de la tabla yo. Eso es lo que se denomina XJoin. Entonces, ¿para qué estoy haciendo eso? Porque de la consulta anterior, que es la que ustedes ven acá, yo aquí tengo códigos. Pero si yo no quiero ver códigos, sino el nombre del cargo, el nombre del cargo yo lo encuentro en la tabla yo. Es por eso que aquí utilizo esa otra tabla, la 1, y ahí sí, miren, en vez de utilizar el Job ID, utilizo el nombre del cargo que está aquí en el campo o la columna función, ¿no? Ese es el nombre del cargo. Entonces, aquí me va a salir, miren, en vez de el código del cargo, el nombre del cargo y, bueno, la suma de salarios que ya la tenemos aquí, ¿no? Entonces, acá, en esa segunda consulta, el resultado es similar al anterior, lo único que me va a mostrar ahora el nombre del cargo y para eso yo tuve que unir la tabla yo. Miren, ahí está. Entonces, los mismos valores, yo puedo saber ahí sí que el cargo donde estoy pagando más empleados, que eran en los 19.075, es el cargo de manager. Y el cargo donde pago menos en salarios es staff, pago 3.650. Entonces, aquí estoy, miren, combinando las herramientas. ¿Qué herramientas? Funciones de grupo, agrupamiento de datos con GRUBY y lo que se denomina el XJoin. Para resolver esas inquietudes que ya son inquietudes ya un poco más reales, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo que me pidieran. ¿Cuál es la suma total de órdenes agrupado por cliente? Suma total de órdenes agrupado por cliente. Solo de los clientes cuyo límite de crédito sea mayor a 6.000. Me dan ahí una condición. Entonces, la suma total de órdenes agrupado por cliente, yo tengo aquí la tabla Customer, donde tengo los clientes. Y aquí tengo el límite de crédito, o sea, aquí puedo hacer esta restricción que me piden. Aquí está, ¿no? Credit Limit.
O sea, necesito la tabla cliente y los totales de estos clientes, los totales que los clientes han ordenado, han solicitado, han pedido, están acá. En sales order. Aquí yo también por cliente, miren, aquí tengo ese cliente 100 tiene 3 totales. Entonces yo voy a utilizar las dos tablas. ¿Cómo las utilizo? Aquí está el query. En el from, la tabla sales order y la tabla customer, las dos tablas. Como entre las dos tablas hay una relación primaria foránea, yo aquí ubico la condición de unión entre la clave foránea, customer ID, la tabla sales order, y la clave primaria, customer ID, de la tabla customer. De ahí en el where pongo esta condición que me piden. Solo de los clientes cuyo límite de crédito sea mayor a 6.000. Luego de eso hago el agrupamiento de datos por cliente, por el nombre del cliente, que ya lo tengo aquí. Porque estoy uniendo la tabla custom. Entonces, este group by, como ven aquí, por el nombre del cliente, si lo pongo aquí, debe ir en el select acompañado de una función de grupo. ¿Qué función de grupo? La suma de los totales y contar cuántas órdenes tienen esos clientes. Entonces, yo puedo ejecutar hasta ahí, sería el enunciado. Ahí estoy resolviendo este enunciado, ¿no? Dice, ¿cuál es la suma total de órdenes agrupado por cliente? Estoy aquí agrupando entonces por cliente. Le estoy calculando la suma de los totales. Solo de los clientes cuyo límite de crédito sea mayor a 6.000. Y aquí está la condición, que el credit limit de estos clientes debe ser mayor a 6.000. Entonces, de este cliente, por ejemplo, he sumado 3 órdenes. Las 3 suman 5.900.8. De este otro cliente se sumaron 4 órdenes. Las 4 suman 24.265. Este cliente tuvo una sola orden y este de acá también una sola orden. Ahora, ya en la clase anterior decíamos, ¿cómo a este resultado de este grupo de datos, si yo no quiero que aparezcan todos, cómo yo puedo excluir de este resultado ciertos grupos de registro? O sea, o bien este. Eso lo hago con el having. Entonces, miren, aquí con el having, lo que yo voy a hacer es validar para que me aparezcan solo aquellos grupos cuyas sumas totales sean mayor a 6.200. O sea, de estos de aquí, ¿cuáles son mayor a 6.200? Solo, perdón, estos dos. Entonces, el having me va a excluir, ¿no?, a los que no cumplen la condición, que sería este y este. El having, por eso les comentaba, siempre va de la mano con el group by. O sea, yo puedo aplicar un having si previamente he hecho un group by. El having me sirve para restringir los resultados del group by. Veamos, efectivamente. Miren, ahí está, se hizo la restricción. Solo me aparecen aquellos que cumplen esa condición. Bueno, es un poco recordando lo de la clase anterior, que era el agrupamiento de datos y el... Ahora ya, yéndonos al contenido que estábamos viendo en las diapositivas, miren, aquí yo puedo resolver mediante el concepto de subqueries consultas como esta, ¿no? ¿Cuál es de los empleados gana un salario mayor al salario del empleado John Sterling? Entonces ahí seguramente cuando ustedes están pensando en resolver, dice, bueno, aquí yo me encuentro con una consulta interna primero que debo resolver, que es cuál es el salario de John Terry, porque yo lo desconozco. Una vez que yo sepa el salario de John Terry, ahí sí yo ya puedo sacar los empleados cuyo salario es mayor a ese salario de John Terry. Entonces aquí me encuentro claramente con un subquery. Y como lo ven aquí, entonces yo empiezo elaborando. Digo, quiero mostrar cuáles empleados, apellido, nombre y salario de la tabla de empleados tienen salario mayor y esto de acá lo desconozco. Yo incluso le puedo poner una interrogante. Porque a partir de ese interrogante digo, bueno, aquí entonces yo debo elaborar un query interno, un subquery.
para saber cuál es el salario de John Sterling. Entonces yo lo elaboro, como ven, debe ir a la derecha del operador y encerrado entre paréntesis. ¿Qué va a obtener el subquery? Yo estoy consultando de la tabla empleados aquel empleado cuyo apellido es Jones y nombre Terry, y estoy obteniendo su salario. Incluso yo puedo hacer una prueba previa ejecutando solo el query interno. Miren, lo sombreo y lo ejecuto. Y yo aquí incluso me doy cuenta que me está retornando un solo valor que es 2.975. Entonces, como me retorna un solo valor, el operador es el correcto, porque este operador me permite evaluar un solo valor. Entonces, ahí sí me voy a mostrar, si yo ya ejecuto todo esto que se denomina subquery, me va a mostrar qué empleados, apellido, nombre y salario, ganan un salario mayor que 2.975, que es el salario John Terry. Veamos cuáles son esos empleados. Hay algunos, aquí los vemos, son 5 empleados. Albert, Scott, Fisher, King y Ford ganan salario mayor que el salario de John Stern. Entonces, estamos viendo que siempre se presenta esto cuando en el enunciado yo identifico que tengo esa doble consulta, esa interrogante interna que debo resolver antes de resolver la interrogante externa. Por ejemplo, acá, miren, me dice, ¿cuáles de los empleados tienen un cargo igual al cargo de los empleados que ganan más de 1.500? Entonces, ya incluso las consultas, les decía, se pueden ser, ya son un poco más reales, ¿no? Alguien quiere saber qué empleados tienen cargo igual al cargo que tienen los empleados que ganan más de 1.500. Pues aquí igual tenemos la interrogante interna, que yo debo saber cuál es el cargo de los empleados que ganan más de 1.500. Eso es la interrogante interna. Y la externa es, después voy a mostrar los empleados que tienen esos cargos, ¿no? Cargos iguales a los cargos de los empleados que ganan 1.500. Entonces yo aquí digo, mostrar el apellido de los empleados cuyo cargo, miren, yo ID, y aquí estoy utilizando el operador IN. ¿Por qué utilizo el operador IN? Porque en el query interno, donde yo de los empleados estoy sacando los empleados cuyo salario ganan más de 1.500, aquí está la condición, le estoy sacando el job ID, pero algo importante, yo aquí utilizo la cláusula distinct porque seguramente van a haber varios empleados cuyos salarios más de 1.500 y que tengan el mismo cargo. Pero yo aquí quiero sacar solo los distintos cargos. Con el distinct saco los distintos cargos. Y este es el código del cargo, ¿no? 670, 672, 671, 669, 668. Y ahora, como aquí el query interno, miren, ya no me retorna un solo valor, sino varios valores, es por eso que yo utilizo el link. Un operador para evaluar varios valores aquí en el subquery. Y el subquery completo ya me retorna ahí que esos son los empleados que tienen cargo igual al cargo de los empleados que ganan más de 1.500. Son bastantes, ¿no? Son 25 empleados. Y miren que el subquery incluso me puede resolver inquietudes, yo les decía ya bastantes reales de la vida real, que se dan mucho en los requerimientos de información hacia ingenieros de software, administradores de base de datos, ¿no? Me piden, imagínense, de recursos humanos. Quiero en este momento obtener el nombre y apellido del empleado que más gana. El empleado que más gana. Entonces aquí también, analizando, yo me encuentro con un interrogante interno. El nombre y apellido del empleado que más gana. Aquí hay un interrogante interna. ¿Cuál es la interrogante interna? Primero, saber cuál es ese máximo salario. Una vez que yo obtenga ese máximo salario, yo puedo saber el empleado que más gana. Entonces, aquí hay un interrogante interno. Y esto se resuelve con un subquery.
Entonces, en el query interno, miren, select max, el máximo salario de la tabla empleado. Yo puedo ejecutarlo internamente aquí. El máximo salario de los empleados es 5.000. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuál es el empleado que más gana? Ese resultado aquí, en el query externo, muestro el apellido y el nombre del empleado cuyo salario sea igual a este 5.000. Que tal vez pueden ser 1, 2 o 3 empleados, no se sabe, ¿no? En este caso es uno solo. Francis King. Francis King es el empleado que más gana. Y ahí lo estoy resolviendo mediante su query. Y asimismo me pueden decir cuál es el empleado que menos gana. Y es tan sencillo como cambiar esta función de grupo max por la función min. Si yo aquí cambio con la función min, internamente voy a obtener el menor salario y el query externo me va a obtener el empleado que tiene ese menor salario. Miren, es el mismo query, pero con el min. Entonces, yo lo puedo ejecutar incluso ahí. Y en este caso hay dos empleados que ganan ese mínimo salario. ¿Cuál es el mínimo salario? Incluso lo puedo ver aquí ejecutando este query interno. Solo el query interno a manera de prueba, ¿no? 750, ese es el menor salario. ¿Qué empleados ganan 750? Estos dos empleados. Alice Jensen y James Murray. Pero si a mí solo me piden uno cualquiera, miren, yo incluso puedo añadir esta otra condición. And row num menor o igual a 1. Esta otra condición lo que me permite es que de todos los resultados del query, solo me va a tomar uno. O sea, de todos los registros aquí, row num, de todos los registros resultantes, solo menor o igual a 1. Cualquiera, uno cualquiera, en este caso, Alice Jensen. Alice Jensen es la empleada que menos gana. Miren que ya son, bueno, consultas muy prácticas, seguramente las vemos y decimos, sí, es muy utilizado, me pueden solicitar a menudo eso, ¿no? Y eso se resuelve con su query. Acá hay otra, mostrar el ID del cliente de los clientes que han ordenado ventas en una fecha igual a la máxima fecha ordenada. En una fecha igual a la máxima fecha ordenada. Entonces, yo aquí tengo la interrogante. ¿Cuál es la máxima fecha ordenada? Y aquí lo obtengo mediante este query interno. La máxima fecha de la tabla Sales Order. Veamos. ¿Cuál es la máxima fecha de la tabla de Sales Order? 12 de marzo del 91. Entonces, yo estoy obteniendo acá los clientes que han ordenado ventas en esa fecha. Veamos qué clientes han ordenado ventas el 12 de marzo del 91, que es la máxima fecha ordenada. El cliente 100. Solo el cliente 100. Por ejemplo, esto también, esta de acá, sería muy útil. Mostrar el ID del producto más ordenado en cantidades. ¿Cuál es el producto más ordenado, más pedido, más solicitado en cantidades de productos? Entonces, si yo veo la tabla ítem, en la tabla ítem voy a tener las órdenes, el producto y miren quantity. Quantity es la cantidad ordenada de estos productos. Por ejemplo, del producto 10860, miren, en esta orden, 603, se solicitaron 7 unidades de este producto. En esta otra orden, se solicitaron 12 cantidades de este mismo producto. Entonces, si me dicen, ¿cuál es el producto más ordenado? En cantidades, yo lo resuelvo con un query. El query interno, miren, me está de esta tabla ítem, agrupando por Product ID, me está obteniendo primero cuál es la suma de cantidades por producto y obteniendo el máximo. O sea, miren que aquí estoy haciendo anidamiento de funciones. Primero estoy obteniendo cuál es la suma, ¿no? Miren que si yo, solo para probar, le quito aquí el max,
y ejecuto la suma agrupada por productos, miren, me salen varias sumas de cantidades. Sumas de cantidades agrupadas por producto. Entonces, de este, yo ya puedo ver que el que más ha pedido lo ha hecho en 1578 cantidades. Entonces, si yo quiero saber el máximo, por eso le ponía el max aquí, solo me va a devolver 1578. Y ahora, ¿cuál es ese producto que se ha vendido, ordenado en 1578 cantidades unidades? Eso lo tengo con el query externo. Agrupando nuevamente por producto, miren, agrupo por producto y saco de los productos las cantidades, y aquí solo me voy a quedar con el que tiene el máximo número de cantidades, que es 1578. Y ahí resuelvo. ¿Cuál es ese producto? El 10870. Miren que el enunciado es bien pequeño, es solo una línea, y aquí yo estoy utilizando varios elementos o herramientas, como cuáles: funciones de grupo, agrupamiento de datos, restricción a ese agrupamiento de datos, subqueries y anidamiento de funciones de grupo. ¿No? Varias herramientas para devolver ese pequeño enunciado. Por ejemplo, acá, otro ejemplo: mostrar el apellido de los empleados cuyo salario sea mayor que cualquiera de los salarios máximos de los empleados de los cargos 669 o 670, agrupado por cargo. Entonces, en el query interno yo saco cuál es el máximo salario de los empleados que tienen cargo 669 o 670. Agrupado por cargo, ¿no? Ese es el máximo salario, 1.600 y 3.000. Como hay dos valores, miren, aquí yo tengo que utilizar un operador múltiple, como el IN, el ENI o el OL. Utilizo el ENI porque aquí me dice que sea mayor que cualquiera. ¿Cuáles de los empleados tienen salario mayor que cualquiera? Entonces, ahí utilizo el ENI. Que cualquiera de estos dos valores. Veamos el resultado de ya todo el subquery completo. Esos son los empleados cuyo salario es mayor que cualquiera de esos dos salarios que me retornó el subquery. Bueno, esta es un poco la práctica que teníamos planificado del tema de subqueries. Como hemos visto aquí, algunos ejercicios ya bastantes prácticos. Les decía que se dan bastante, se pueden dar en la vida real, ¿no? Y vemos cómo el subquery yo lo puedo combinar con otras herramientas como los join, los group by, ¿no? Las funciones de grupo. Preguntas, chicos, ya acá al final de la clase. Preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Víctor Jiménez, ¿alguna duda? ¿Está claro? No, ingeniero, todo claro. Mayerly Maruri, ¿alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Bueno, chicos, bueno, estos queries seguramente en base de datos 1 pudieron haberlos revisado, ¿no? Acá ya lo estamos un poco aclarando. Lo importante acá es que cuando alguien va a resolver un requerimiento, es que debe tener claro dónde está la información, qué información contienen las tablas. Entonces, la recomendación es que si estamos trabajando con estas 10 tablas del modelo de órdenes, ustedes ya vayan revisando qué información contiene cada una de las tablas, cada uno de los campos de esas tablas, ¿no? Porque seguramente eso les va a ayudar a ustedes a resolver estas inquietudes, a entenderlas también. Y les decía también de tener a la mano el gráfico del modelo, ¿no? El gráfico siempre para resolver estos requerimientos de información, estos query avanzados,
Es importante tener el gráfico del modelo a la mano, ¿no? Ustedes recuerden, yo les decía ahí en el mismo archivo empaquetado está el gráfico del modelo, que es este que les presento a continuación, ¿no? Este es el gráfico del modelo, ¿no? Si quieren pueden incluso capturarle ahí la pantalla para que lo tengan por ahí. Este es el modelo que estamos utilizando, ¿no? Pueden hacerle un capture de pantalla. Y es importante porque, bueno, aquí ustedes le dan nociones de qué tablas tienen relación primaria foránea con alguna otra tabla, y eso es importante para lo que se denominan los joins, ¿no? Ok, chicos, bueno, eso es como recomendación. Tengan a la mano el gráfico del modelo, consulten las tablas para que vean qué información se está guardando en cada tabla. Veamos qué actividades tenemos para el día de hoy. Veamos, por favor, conectémonos ahí al aula virtual, a la plataforma. Vamos a ver qué actividades tenemos para el día de hoy. El día de hoy estamos en temas clase 8. Temas clase 8, sus consultas. Bueno, ahí tenemos una presentación. Hay un archivo de ayuda que les voy a compartir en este momento. El archivo de ayuda aquí les voy a compartir, les voy a mostrar. Archivo de ayuda de sus consultas. Tenemos una tarea 8, que es una tarea en grupo, ¿no? En esta tarea dice de la base de datos creada para su proyecto. Miren que es una tarea que les ayuda también para darle seguimiento a su proyecto. Esa base de datos de ejemplo que ustedes deben crear en su proyecto, bueno, ya la deben crear para esta tarea. La crean y a partir de ahí deben de escribir 5 consultas utilizando su queries, ¿no? Utilizando su query, ya en la base de datos de su proyecto, ¿no? Esta es la tarea en grupo. Y bueno, ustedes ya saben que van a tener aquí el siguiente tiempo hasta las 10 de la mañana que tienen clase, tienen asincrónico. Entonces ya bien pueden en grupo coordinar esa tarea y también ya les va a servir para que avancen en su proyecto. Tenemos también un chat. Para el chat, bueno, aquí se adjunta un video para que ustedes lo revisen y comenten acerca de las subconsultas que se presentan en ese video. Y bueno, y nada más, solo eso. El foro de asistencia, ustedes ya saben que esto es a diario, es la asistencia que deben ustedes registrar a primera hora, siempre en todas las clases. No sé si tengan alguna pregunta de las actividades, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta, chicos, de las actividades? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar ahí para que ustedes puedan reunirse, coordinar esa tarea en grupo y realizar el chat, ¿no? Realizar el chat, recuerden que ese es inmediatamente, ¿no? Lo primero que realicen, por favor, el chat y foros, traten de hacerlo inmediatamente que terminamos la clase sincrónica, hacer esa actividad inmediatamente, ¿no? Si no hay consultas, con ustedes nos estaríamos viendo el próximo día jueves, chicos, ¿no? Pasen bien, que tengan buenos días, suerte en sus clases, chicos. Suerte. Gracias, profe. Suerte en sus clases. Buen día con todos. Buen día, chicos. Suerte en sus clases.